Ok, entonces esta sería la clase final del primer tema del curso de la unidad uno. Voy a compartir mi pizarroncito de nuevo. Muy bien, ahí está. Vamos a ocultar esto. Ok. Entonces el siguiente tema va a ser curvas con rapidez arbitraria. El 1.4. Entonces, lo que tenemos una curva, tenemos una parametrización con el parámetro t, que era alfa, y luego teníamos una parametrización con longitud de arco. Ahora, cuando tenemos esa parametrización le llamábamos beta ds, pero ahora en vez de llamarle beta ds, le voy a llamar alfa barrita de s, y eso es por una cuestión de notación que vamos a ver ahora mismo. Entonces, este sería el parámetro s, este sería el cambio de parametrización, o sea, la función s de t, y de aquí para acá, la composición de esta con esta me daría la alfa barra de S, que sería, según lo que tenemos aquí, o sea, tenemos que alfa de t, que es esta, alfa de t, yo la puedo ver como esta, o sea, como S de t, compuesta con alfa barra, con la función alfa barra. ¿Sí? O sea, aquí, ¿cómo hago la composición con el diagrama que está aquí? Entonces, la alfa que va de aquí a acá, o sea, ir de aquí a acá, véanlo así, ir de esta línea a la curva mediante esta flecha, que sería alfa, que depende de t, es lo mismo que ir de esta línea a esta otra con la función s, entonces por eso pongo aquí s de t, y luego ir de esta línea a la curva con la función alfa barra, que es la que tengo acá. Entonces, esto es alfa barra de s de t para toda t en R. ¿Sí? Entonces aquí esa alfa barra es la parametrización con longitud de arco. Y ya no le voy a llamar beta, por lo que voy a explicar más adelante. Entonces, ¿se entiende eso? Todo lo que tiene barra va a ser parametrización con longitud de arco. Todo lo que no tiene barra va a ser la parametrización con el parámetro t original. Entonces, si capa barra, que sería la capa de S, es mayor que cero, tau barra, t barra, n barra y b barra se definen para alfa barra como antes, es decir, k barra, tau barra, t barra, n barra y b barra dependen de S. Entonces, son el aparato de Frenet para la curva alfa barra parametrizada con longitud de arco. Entonces, tienen que acostumbrarse mucho a este tipo de lenguaje con las funciones, componer. Eso lo vamos a estar usando mucho. Ya lo hemos estado usando mucho, como se han dado cuenta. Entonces, ¿qué significa? Que la función curvatura, o sea, si yo le quito, aquí yo tengo que alfa de t, según la composición que vimos aquí, alfa de t es alfa barra, perdón, alfa de t es alfa barra de s de t. Ahora, si yo quito la t en notación funcional, perdón, aquí no era barra, es la alfa solita. Pues si yo le quito la t, esto es equivalente en notación funcional
es decir, donde no aparece el parámetro, a escribir alfa igual a alfa barra de S. Entonces lo que yo tengo es que la función curvatura cuando depende de t van a ser todas estas mismas letras, pero sin la barra arriba. Entonces cuando no tiene barra arriba va a ser las funciones para la parametrización con t, y cuando tenga barritas arriba va a ser las cosas para la parametrización con longitud de arco. Entonces según esta notación, yo tendría que tener que k de t, que sería la curvatura, tendría que ser k barra de s de t. Pero según esta observación de aquí, esto equivale a poner kappa igual a kappa barra de S, teniendo en mente que esta K depende de T y esta S también. Entonces, la función curvatura va a ser K igual a K barra de S para la curva con parámetro T. Entonces, para alfa, para alfa de T, las funciones son estas: la curvatura, la función de torsión, tau barra de S, el vector tangente, campo vectorial tangente, perdón, va a ser T igual a T barra de S, el normal va a ser N igual a N barra de S, y el binormal beta igual a beta barra de S. Entonces, aquí que yo tenga esta igualdad no hay que confundir, porque voy a poner esto. La K barra, así como para todas las demás, son funciones distintas y están definidas en diferentes intervalos. ¿Por qué? Porque aquí no puse las cosas así muy formales, pero esa alfa, recuerden que está definido en un abierto I, y eso me lo manda R3, entonces va de aquí para acá. Y este S va a estar, ese I lo va a mandar a un intervalo J acá. Y este J me lo va a mandar acá arriba. Entonces esta alfa barra va de J a R3, y la función S va de I a J. Entonces la alfa barra va del intervalo J a la curva, y la alfa va del intervalo I a la curva. Es lo que quiero decir aquí con que están definidas en diferentes intervalos. Entonces, pero ambas dan exactamente la misma descripción de la curvatura de la ruta. De la ruta común, vamos a ponerle así, a alfa y alfa barra. Entonces, es la misma ruta, solamente que con esta parametrización puede ser que se recorra más rápido respecto a esta o más lento respecto a esta, pero la ruta es la misma, la curva es la misma, independientemente de cómo se recorra esa ruta. Entonces, esa función de curvatura kappa, ya sea esta capa o la capa con raya, van a dar exactamente la misma descripción de la curva, la misma, ¿sí? Ya que y eso se entiende porque, ya que en cualquier punto tenemos que alfa de t es igual a sí, alfa barra de s de t. Entonces, los números capa de t y capa barra de s de t son los mismos por definición. Y lo mismo ocurre con todos los demás partes del aparato de Frenet. Entonces,
Eh, lo único que tenemos es un cambio de parametrización, pero la geometría de la curva no cambia. El significado geométrico es el mismo para ambas funciones y de nuevo para los test. Entonces, para todo el trabajo teórico, esta simple transferencia que hemos hecho aquí con estas funciones, haciendo esta composición de funciones, eh, es la única que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, si tenemos una curva alfa que tiene torsión cero, que sea regular, entonces por definición, la curvatura de la curva alfa barra también va a tener torsión tau barra cero. Y si alfa es plana, la alfa barra también va a ser plana, evidentemente. Ok, entonces, pero a veces para hacer los cálculos explícitos se torna complicado hacerlo así. Y a veces para cosas teóricas también. Entonces, no es tema de cálculo test, estudiar a fondo todas estas propiedades. Eso lo pueden ver en un curso ya de geometría diferencial uno, donde se profundiza más respecto a esto. Entonces, las fórmulas de Frenet hasta ahora, las que tenemos, valen solamente para curvas de rapidez unitaria. Entonces, como yo les decía, si, por ejemplo, si yo tengo, o sea, yo tengo una, que la S, la función S es la integral de 0 a t de la norma de alfa prima de U. Entonces, hacer esta integral en general es muy complicado porque esta norma tiene raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada en esencia. Ahora, puede ser que integre esto, pero después tengo que tener, eh, esto va a ser una función que dependa de S en general, una función T que dependa de S. Entonces, pero no va a ser simple, entonces viene el problema de despejar. Entonces, para yo encontrar la función T igual a S de T, ese no es un problema trivial. Entonces, no siempre se puede hacer, en la mayoría de los casos no se puede hacer. Si yo quiero encontrar la descripción de la curva y solo tengo unas ecuaciones que sirven cuando la curva está parametrizada con longitud de arco, me voy a estancar ahí. Pero la cosa es sencilla. Simplemente va a haber un factor de cambio. Entonces, por eso es importante que viéramos esto. Entonces, vamos a poner este teorema 1.4.1, son las fórmulas de Frenet. Para curvas con cualquier parametrización. Entonces, sea alfa una curva regular en R3 con curvatura mayor que cero. Entonces, T' va a ser igual a lo mismo que teníamos antes, pero con un factor B, que es la velocidad. La N' exactamente la misma, pero con B. Kappa BT, obviamente esta kappa y esto T son los que dependen de T, no son los que están que dependen de S por longitud de arco. Entonces, tau B por B y B' va a ser igual a menos tau B por N. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo sale eso. Demostración. Entonces vamos a ponerle 1, 2 y 3. Entonces sea alfa barra una parametrización de rapidez unitaria de alfa. Entonces lo que tengo es que alfa es igual a alfa barra de S. ¿Sí? Por definición, T es igual a T barra de S.
Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de t, sería la derivada de t con respecto de t. Eso va a ser la derivada con respecto de t barra de s. Así. ¿Ven? Pero esta t depende de t, entonces esto va a ser igual a la derivada de t barra, perdón, la derivada de t barra, esta depende de s, con respecto de s, por la regla de la cadena, por la derivada de s con respecto de t. La derivada de s con respecto de t es la velocidad. Entonces, esa es la v de t, esta de aquí, por la t barra prima de s. Y esa t barra prima de s, esto es igual a v de t. Y esta por la ecuación de Frenet es menos capa, perdón, es capa de s barra por el vector n barra de s. Entonces, es la misma de aquí, pero sin la b. Y entonces esto va a ser igual a capa barra de s por v de t por n de s. Pero esto por definición va a ser, esta capa de S es la capa de T que tenemos aquí, miren. ¿Dónde los teníamos? Ah, me salté. ¿Cómo puedo arreglar este? Así. Ahí está. Entonces, este capa barra de S es capa. Entonces, esto es capa por B, no le voy a poner la T por N. Entonces, por lo tanto, T' es igual a KBN. ¿Ven? Así de simple. Luego la 2, ya es lo mismo, pero tenemos que n es igual a n barra de s. Entonces, la derivada de n con respecto de t va a ser la derivada de n barra con respecto de s. De t voy a ponerlo así, por ds. Entonces, esto va a ser la derivada de n barra con respecto de s por la derivada de s con respecto de t. Entonces, esto es n barra prima de s por ds en dt. Entonces, esto es igual a b por n barra prima, que es la ecuación de Frenet, es la misma, pero sin la b, es menos capa t más tau b, pero eso barra. Y todo barra de ese, perdón. Menos capa de s por t de s más tau de s p de s. Así, entonces esto me queda como menos capa de s barra, que me faltó la barra, por b t barra de s más tau de sb por b barra de s, y este por definición es la capa, menos capa por bt más tau b por b. Y el 3 sería b igual a b barra de s. Entonces fíjense esto también, a veces como un abuso de notación, cuando yo tengo alfa igual a alfa barra de s, se suele poner así. Alfa igual a alfa de s. Entonces cuando yo derivo, entonces por ejemplo este también, b, en vez de b barra lo pongo como b de s. Y entonces cuando yo derivo esto, sería la derivada de b con respecto a t es igual a la derivada de b con respecto a s por la derivada de s con respecto de t. Y entonces esto es b por b barra de s prima. Y esto es igual a b por menos tau de s por n de s. Entonces esto es igual a menos b por tau por n. Por lo tanto, b prima es igual a menos b tau n. Entonces el factor que corrige las cosas es la velocidad.
Pues con eso tenemos nuestras ecuaciones de Frenet listas. Ahora vamos a ver una cuestión que tiene que ver con la aceleración. Es otro teorema 1.4.2. Entonces, si alfa es regular con velocidad v, entonces la velocidad y aceleración y la aceleración de alfa son, entonces alfa prima va a ser igual a b por t. Entonces el b es el factor que corrige. Y alfa biprima va a ser igual a dv en dt por t más kb cuadrada por n. Entonces va a aparecer una componente normal de la aceleración que no teníamos antes. Perdón, una componente tangente de la aceleración que no teníamos antes. Entonces si yo tengo la curva alfa, entonces en un punto yo voy a tener el vector tangente t y el vector normal n. Entonces aquí este sería el alfa de t. Entonces en este punto yo tengo la aceleración tangencial. Va a ser este dv en dt. Bueno, la aceleración, dejen ponerlo así, es la velocidad tangencial que va a ser v por t, que va a ser alfa prima. Y voy a tener la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser algo así. Pues no va a ser perpendicular como era cuando tenía la rapidez unitaria. Voy a tener esta alfa biprima. Entonces, esa alfa biprima va a tener una componente normal, es esta que aparece aquí, y una componente eh, tangencial, es esta que está aquí. Me equivoqué, no sé por qué. Insisto en poner esto aquí. Esta es kappa b cuadrada por n. Pues tiene una componente normal y una componente tangencial, la aceleración. Entonces, vamos a demostrar eso. Entonces, nosotros tenemos que alfa es igual a alfa barra de S. Y lo voy a poner ya así, sin la barrita. Entonces, alfa es igual a alfa de S. Entonces, la derivada de alfa con respecto de t va a ser igual a la derivada de alfa con respecto de S por la derivada de S con respecto de t. Y esto es igual a b por d alfa en ds, que es alfa prima de S. O si quieren, pónganle la barrita. Voy a seguirle poniendo la barrita para que no confundir. Pero digamos, se puede quitar. Y esto es b por alfa prima. Entonces, por lo tanto, este de alfa en dt es alfa prima dt, va a ser igual a b. Y este alfa prima es el vector tangente. Entonces es b por t. ¿De acuerdo? O sea, a ver, déjenme ponerlo así. Entonces esto es igual a b. Y este de aquí en la longitud de arco es TDS. Entonces, por lo tanto, alfa prima va a ser igual a b por t. Y ya tenemos ese. Ahora, para la segunda derivada, alfa biprima va a ser alfa prima prima, derivada con respecto de t de b por t. Entonces va a ser la primera b por d eh, t en dt más db en dt por t. Y este de aquí es b por dt barrita en ds por ds en dt. No, a ver, esperen, ¿qué estoy haciendo? Voy a ponerlo así.
Si alfa biprima va a ser igual a alfa prima prima, es B por T barrita de S. Así lo voy a poner. Entonces, esto es dB en dt por T de S más B por dt barrita con respecto de S. Entonces, esto va a ser igual a dB en dt por este que esté de S barra más B por dt barra en ds, pero dt barra en ds es dt, es la ecuación de Frenet, es kappa por kappa por t, t prima. Ah, pero ya tengo la ecuación de Frenet, sí. Entonces, a ver, déjenme poner esto así. De hecho, esta de aquí, hasta t, luego tengo t de s más b por t prima de s. Entonces, t prima de s. Entonces, esto va a ser db en dt por t más b por t prima. Pero t prima, entonces sería db en dt por t más b por t prima, que es bk por n. Entonces, según la ecuación que tenemos aquí, kbn. Entonces, esto es db en dt por t más, sí, más, perdón, b cuadrado k por n. Es lo que queríamos demostrar. Entonces, listo. Ahora, entonces, por definición, la alfa biprima es la razón de cambio de la velocidad alfa prima. Y en general, tanto la dirección como la magnitud cambian de ese vector, cosa que no pasaba con el otro, porque cuando era parametrización con longitud de arco, solamente cambiaba la dirección del vector tangente, pero su magnitud siempre era 1. Ahora aquí no, aquí tanto la magnitud va a variar como la dirección también. Entonces la componente tangencial, esta de B en dt, de alfa biprima, va a medir la razón de cambio de la longitud de alfa prima. Entonces, ¿qué tanto cambia alfa prima? En realidad, más que t, del alfa prima, es decir, de la velocidad. Entonces, por las leyes de Newton, estas componentes pueden interpretarse como fuerzas. Entonces, eso explica por qué en una curva un auto se puede salir de ahí, que tiene que ver con la curvatura de la carretera. Entonces, se establece un límite de velocidad para que precisamente el auto no se salga de la ruta, que estaría ocasionado por estas fuerzas de aquí. Pero bueno, eso es más de física que de otra cosa. No sé si Alicia sea física o no, pero les podrá explicar más al respecto, supongo. Ahora lo que hay que encontrar son eh, cómo escribir, o sea, cómo escribimos T, cómo escribimos N, cómo escribimos B, cómo escribimos K y cómo escribimos tau en términos de alfa. Eso no lo tenemos todavía. Entonces, como la velocidad es la norma de alfa prima, y alfa prima es regular, alfa es regular, entonces esa alfa prima no es cero. Y como es la norma, esa tiene que ser positiva. Entonces la norma es mayor o igual que cero, pero como es regular, entonces esa b va a ser mayor que cero. Entonces si alfa es regular. Ahora, como vimos, alfa prima es igual a b por t. Entonces esto significa de aquí que el vector t ya lo tenemos. Sería la alfa prima entre b, que sería alfa prima entre la norma de alfa prima. Exactamente igual que antes. Solamente que la diferencia es que si es parametrizado con longitud de arco, esta norma es igual a 1. Ahora,
si yo tengo la curva así, entonces ya veo que la alfa prima es tangente a la curva. La aceleración no es perpendicular en este caso, pero si hago el producto cruz, eso me va a dar un vector normal al plano formado por alfa prima y alfa biprima como antes. Entonces, el producto cruz de este y este va a tener que ver con el binormal. Entonces, vamos a calcular quién es alfa prima cruz, alfa biprima. Entonces, alfa prima de la ecuación de Frenet es B por T. Perdón, no de la ecuación de Frenet, del teorema anterior. Cruz alfa biprima, ese alfa biprima es la derivada de b con respecto a t por t más kb cuadrada n. Entonces esto me va a quedar b de b en dt, t cruz t, por las propiedades del producto cruz, más b cúbica kappa t cruz n. Entonces como este es un sistema de referencia, tenemos t, n y b. Entonces t cruz n me tiene que dar justamente b. Entonces esto va a ser igual, este sería 0, y esto me va a quedar b cúbica kappa por b. Muy bien, entonces de aquí tengo el vector binormal. Tengo que el vector binormal es igual a alfa prima cruz alfa biprima entre b cúbica kappa por b, pero no sé quién es kappa hasta ahora, pero de aquí lo puedo encontrar. Si saco las normas, entonces la norma de alfa prima cruz alfa biprima va a ser igual a la norma de b cúbica kappa por b, pero esto va a ser igual a b cúbica kappa, digamos, todo esto valor absoluto, pero como la norma es mayor que cero, la velocidad es mayor que cero, o sea, esto tendría que ser así, por la norma de b, pero b es unitario, entonces me queda b cúbica por kappa. Entonces de aquí obtengo que kappa de t va a ser igual a la norma de alfa prima cruz alfa biprima sobre la b al cubo, pero la b es la norma de alfa prima, entonces me queda alfa prima cruz alfa biprima sobre la norma de alfa prima al cubo, y eso me daría la curvatura. Entonces tenemos que alfa prima cruz alfa biprima norma es igual a kb al cubo, que es lo que tengo aquí. Perdón, aquí porque dejé el b todavía, sí, ya no está. Y es un vector, no lo puedo despejar. Entonces de esto, tengo que esto es esta norma precisamente. Entonces de aquí tengo que b es igual a alfa prima cruz alfa biprima entre este que es la norma de alfa prima cruz alfa biprima. Y ese sería el vector binormal b. Ahora me faltaría la torsión, pero otra operación que puedo calcular sería alfa prima cruz alfa biprima y eso hacerlo con el producto de alfa 3 prima. Entonces, qué me quedaría esto? Pues alfa prima cruz alfa 3 prima, ya vimos que es kappa beta cubo, b al cubo por b, punto alfa 3 prima. Pues, alfa 3 prima sería la derivada de alfa 2 prima, que es db en dt por t más kb cuadrada n prima. Entonces, como es producto punto, todo lo que tenga t o n va a ser cero. Entonces, nada más tenemos que calcular lo que tenga b aquí. Entonces, me va a quedar kb cúbico b punto. La derivada de esto va a ser la segunda derivada de b con respecto a t cuadrada por t. Entonces, eso se va a eliminar. Más db en dt por t prima. Para t prima es, era el kappa b, ¿qué? ¿Dónde está la fórmula de Frenet? Aquí. Es el kappa bn. Entonces esto lo voy a poner aquí, kb cúbica b punto d cuadrada de p, d cuadrada t más kbn. Sería este de aquí. Más la derivada con respecto de t de k por b cuadrada n, eso también se va a hacer cero, más kappa por 2b de b en dt por n, también va a ser cero, más kb cuadrado por n prima. Entonces todo esto ya no lo voy a poner. Déjenme borrarlo de aquí. Bueno, aquí este sí.
más, bueno, vamos a poner capa prima b cuadrada n más 2 capa b de b en dt. N más kb cuadrado por n prima, pero n prima es menos kbt más tau bt. Menos kbt más tau b, b, b. Sí, ¿verdad? B, b, b. Sí. Entonces, que es el único que va a servir. Entonces, con esto, todo esto se va a ir 0 y esto va a ser kb cúbica b punto kb cúbica tau con b. Entonces, b punto b es igual a 1 y esto me queda capa cuadrado b sexta tau. Entonces, de aquí obtengo que la tau es igual a alfa prima cruz alfa biprima punto alfa 3 prima sobre k cuadrada b6, que sería capa b3 al cuadrado. Y esa es la norma del producto cruz este. Entonces me queda así, de la norma de alfa prima cruz alfa biprima al cuadrado. Y entonces lo que hemos demostrado es lo siguiente. Hemos demostrado el siguiente teorema. 1.4.3. O sea, alfa, una curva regular en R3. Entonces, tenemos que T es igual a alfa prima de la norma de alfa prima. Tenemos que la curvatura es la norma de alfa prima cruz alfa biprima sobre la norma de alfa prima al cubo. Tenemos que B es alfa prima cruz alfa biprima entre la norma de alfa prima cruz alfa biprima. Teníamos que la torsión es el triple producto alfa prima cruz alfa biprima punto alfa 3 prima sobre la norma al cuadrado de alfa prima cruz alfa biprima al cuadrado. Y solo faltaría ver quién es el vector n. Pero justamente como es un sistema derecho, entonces n sería b cruz t. Y entonces tenemos el sistema de Frenet para, para una curva con parametrización arbitraria. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Entonces vamos a poner alfa de t igual a 3t menos t al cubo, 3t cuadrada y 3t más t al cubo. Entonces, la primera derivada de esto sería 3 menos 3t cuadrado, 3 por 2t, 3 más 3t cuadrado. O sea, 3 por 1 menos t cuadrado, 2t, 1 más t cuadrado. Entonces, este es alfa prima. Ahora vamos a ver si se puede parametrizar con longitud de arco. Entonces, la norma de alfa prima sería este al cuadrado, todo este al cuadrado, entonces me queda 3 por la raíz de 1 menos t cuadrado al cuadrado más 4t cuadrado más 1 más t cuadrado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 3 raíz de 1 más 1 va a quedar un 2. Este menos se va a ir con este, más t cuarta va a quedar más 4t cuadrada más 2t cuarta. Factorizamos un 2, entonces va a ser 3 raíz de 2 por la raíz de 1 más 2t cuadrada más t cuarta. Entonces me va a quedar 3 raíz de 2 por raíz de 1 más t cuadrado al cuadrado. Y eso va a ser 3 raíz de 2 por 1 más t cuadrado. Entonces esa es la norma de la derivada. Si quisiera parametrizar con longitud de arco, sería S igual a la integral de 0 a t de 3 raíz de 2, 1 más t cuadrada de t. Entonces la integral de esto sería 3 raíz de 2 por, bueno, d1. Entonces esto me quedaría 3 raíz de 2 por t más t cúbica sobre 3. Ahora, ¿cómo despejo esto?
despejar. Pues no sé, me queda t raíz de 2 por t más t cuadrada sobre 2 igual a s. Entonces de ahí tendría que despejar la t. Entonces como ven, no es simple. En vez de estar perdiendo tiempo con eso, podemos utilizar la descripción que hemos encontrado ahora. Entonces para eso necesitamos también la segunda derivada. Entonces, alfa biprima de t sería 3 por menos 2t, 2, 2t. Es decir, 3 por 2, 6, menos t, 1, t. Y alfa 3 prima sería 6 por menos 1, 0, 1. Ah, ¿qué más necesitamos? El producto cruz. Entonces necesitamos alfa prima cruz alfa biprima. Entonces esto sería U1, U2, U3, el alfa prima, que era el 3 afuera, entonces voy a sacar ese 3 aquí, por 1 menos t cuadrada, 2t, 1 más t cuadrada, y el alfa biprima, que tiene un 6 menos t1t. Me queda así, entonces me queda 6 por 3, 18. Y por acá me va a quedar 2t cuadrada menos 1 menos t cuadrada con 1. Entonces me va a quedar t cuadrada menos 1. Luego sería menos t por 1 menos t cuadrado más menos t por 1 más t cuadrado me va a quedar menos 2t. Y luego aquí sería menos 1 menos t cuadrado más 2t cuadrado me va a quedar 1 más t cuadrado. T cuadrado más 1. Entonces, eso es alfa prima cruz alfa biprima. Necesitamos la norma de eso. Entonces, la norma de alfa prima cruz alfa biprima sería raíz cuadrada de este al cuadrado, que es 18. Me va a quedar 18 por la raíz cuadrada de t cuadrada menos 1 al cuadrado más 4t cuadrada más t cuadrada más 1 al cuadrado. Entonces, similar a lo que teníamos antes, va a quedar t cuadrada más 1. 18 raíz de 2 por t cuadrada más 1. Y necesitamos el producto escalar. Entonces sería alfa prima cruz alfa biprima punto alfa 3 prima. Entonces sería 18 t cuadrada menos 1 menos 2t t cuadrado más 1 punto 6 menos 1, 0, 1. Entonces esto nos va a quedar 18 por 6 por este 0. Esto me queda así. Se elimina el t cuadrada, me queda el 2 por 2. Muy bien, entonces con eso ya podemos calcular todo. Tenemos que t es alfa prima entre la norma de alfa prima. Entonces, alfa prima es 3 por 1 menos t cuadrado menos 2t. Aquí me faltó algo. A ver, alfa biprima. Ah, no, 2t. 2t, 1 más t cuadrado. 2t, 1 más t cuadrado, entre la norma de alfa prima, que es 3 raíz de 2, 1 más t cuadrado, 3 al cuadrado. Me queda 1 entre raíz de 2 t cuadrado por 1 menos t cuadrado, 2t, 1 más t cuadrado. Entonces ese sería el vector tangente. El vector binormal sería alfa prima cruz alfa biprima entre la norma de alfa prima cruz alfa biprima. Entonces será 18 t cuadrado menos 1 menos 2t t cuadrada más 1 de la norma de eso, que era 18 raíz de 2, sí, 18 raíz de 2 t cuadrada más 1. Entonces esto me queda 1 entre raíz de 2 t cuadrada más 1 por t cuadrada menos 1 menos 2t t cuadrada más 1. Y ese sería el binormal.
Y la curvatura alfa prima cruz alfa biprima punto alfa 3 prima entre alfa prima cruz alfa biprima al cuadrado. Eso sería igual a 18 por 2 por 6. Entre este al cuadrado, 18 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, que es 2 por este cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me quedaría 1 entre 3 por 1 más t cuadrado al cuadrado. Sería la curvatura, que no es constante, ¿ven? Depende de t. Y el vector binormal, ese no lo voy a calcular. El normal sería b cruz t. Entonces habría que hacer el determinante este y encontrar quién es el vector binormal. Entonces, pero eso es un cálculo que no quiero hacer, porque no tiene sentido hacerlo ahora. Entonces, ya casi para terminar, vamos a ver alguna aplicación también de esta cosa. Entonces, y por supuesto, si b es igual a 1, que sería que la norma de alfa prima fuera igual a 1, recuperamos las fórmulas de Frenet de 1.3. Entonces, eso me faltó decirlo, pero era bastante obvio. Si b es igual a 1, si b es igual a 1, tenemos las fórmulas de Frenet de antes. Si b es igual a 1, tenemos que alfa prima es el tangente, y esto es 0, y entonces me queda kappa por n como la aceleración, que es lo que teníamos antes. Muy bien. Entonces vamos a ver otra posible aplicación. Por ejemplo, hay muchas formas naturales en que una curva dada va a dar lugar a otras curvas. Entonces, dada una curva beta, por ejemplo, voy a poner algo así. No sé, por decir algo. Una curva beta. Entonces, este sería beta de S y aquí tengo el vector tangente T. Sí, a ver, vamos a ponerlo así más. Así sería curva beta. Déjenme poner otra. Sí, entonces tengo la curva beta. Y aquí tengo el vector tangente. Entonces, y este es beta de S. Pues, por ejemplo, esos vectores tangentes yo los puedo poner sobre un punto fijo que sea el origen de R3. Y entonces, estos al ir variando, esos vectores tangentes al ir variando, van a, digamos, vamos a tomarlo con rapidez unitaria, TDS. Entonces, estos vectores en longitud no varían, pero en dirección sí. Entonces, si los vamos poniendo aquí en el origen, lo que me va a pintar es una curva sobre una esfera. Entonces, me va a ir pintando una curva sobre la esfera. Entonces, esa curva le vamos a llamar, no sé, sigma. Entonces, esa sigma va a ser el campo vectorial tangente T, pero ese vector tangente, cada uno de estos vectores tangentes, los vamos a asociar con un punto. Y entonces, al asociarlos con un punto, lo que nos va a ir dando es no estos vectores, sino esta curva, que le vamos a llamar sigma. Entonces, por ejemplo, si tenemos la hélice alfa de t igual a coseno de t, a seno de t, bt, entonces la beta de S lo parametrizamos con longitud de arco, esto ya lo habíamos hecho, sería a coseno de S sobre C, a seno de S sobre C, como B S sobre C, con longitud de arco. Entonces la beta prima sería igual a menos a entre C seno de S sobre C, a sobre C coseno de S sobre C, y este sería B sobre C, así. Entonces a esta le vamos a llamar sigma de S, a esta beta prima que es el vector tangente T. Entonces esto
digamos, como campo vectorial, si esto tendría que estar anclado en beta de S, pero este lo puedo asociar con un punto también. Entonces, cuando hago eso, este, esta cosita de aquí no va. Y estos son puntos en RTs que van a dar estos puntos en la esfera, si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, la imagen de esto va a ser una circunferencia en el plano Z igual a B sobre C. Entonces, no sé, por aquí. Entonces, esa curva va a ser una circunferencia aquí. Y por acá vamos a tener la hélice como saliendo, ¿me explico? Entonces, eso, con los vectores tangentes vamos a formar esta circunferencia sobre la esfera cortada en el plano Z igual a B sobre C. Entonces, esta beta tiene rapidez unitaria, pero la T no. Entonces, la norma de beta prima es igual a 1, como ya habíamos demostrado, pero la norma de sigma prima no es 1. Entonces, sigma prima de S va a ser igual a ¿qué? A menos A sobre C cuadrada coseno de S sobre C, coma menos A entre C cuadrada seno de S sobre C, coma 0. Entonces, la norma de alfa prima de S es justamente A entre C cuadrado, que es distinto de 1. Entonces, no tiene rapidez unitaria. Ahora, entonces tenemos que sigma es igual a T. Entonces, sigma prima va a ser igual a T prima y eso por la ecuación de Frenet. Como está parametrizado con longitud de arco, esto va a ser igual a kappa por n. Entonces, la velocidad de sigma va a ser igual a la curvatura de la curva beta. De sigma es igual a la curvatura de beta. Entonces, para calcular la curvatura de beta, debemos usar las fórmulas de Frenet. De sigma usamos las ecuaciones generales de Frenet. Entonces, esta sigma igual a t es una nueva curva, es esta de aquí. Y esa nueva curva no tiene rapidez unitaria. Entonces, no puedo aplicar las mismas fórmulas de Frenet que apliqué para la beta original. Entonces, la segunda derivada de sigma sería k por n prima, que sería d kappa en ds por n más kappa por n prima, y eso sería dk en ds por n más k por menos kbt más tau bb, y eso sería menos k cuadrada bt más dk en ds por n más k tau b por b. Entonces calculamos el sigma prima plus sigma b prima, que sería sigma b prima de s, sería a entre c al cubo seno de s sobre c menos a entre c al cubo coseno de s sobre c, 0. Entonces calculamos esto y ponemos el sigma prima donde está con este de aquí, y nos va a dar eh, que esto es igual a menos k cubo n cruz t más k cuadrada tau por n cruz b, y eso es igual a k cuadrada por kb más tau t. Entonces la curvatura de sigma va a ser la norma de sigma prima cruz sigma b prima entre b al cubo, o sea, entre la norma de sigma prima. Y eso es igual a la raíz de capa cuadrada, que es la curvatura original, más tau al cuadrado sobre la capa original. Y esto, si lo pongo dentro de la raíz, sería k cuadrada más tau cuadrada sobre k cuadrada. Esto sería 1 más tau entre capa al cuadrado a la 1 medio. Y esta cosa es mayor o igual que 1. Entonces,
donde esta tau y k son la curvatura y la torsión de la curva beta, de la curva original. Entonces, eso nos va a llevar a lo siguiente. Entonces, vamos a definir qué es un cilindro. Definición 1.4.1. Una curva regular alfa en R3 es una hélice cilíndrica siempre que el tangente de alfa tenga un ángulo constante tau con algún vector unitario fijo u. Es decir, que t de t punto u sea igual al coseno de teta para todo t. Entonces lo que quiere decir es que la curva alfa va a estar como así. Déjenme pintar el cilindrito que vamos a tener. Sí, más o menos así. Entonces vamos a tener la curva así. Esta sería la curva alfa. El vector unitario u estaría aquí. Entonces para cada una de estas cositas vamos a tener que este ángulo no va a variar. Entonces este punto, el vector tangente, que es este que va aquí, siempre punto con u, va a mantener este ángulo constante, digamos, el coseno de ese ángulo constante. Entonces, esta definición es independiente de la parametrización. Eso lo pueden demostrar. Independiente de la parametrización. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que beta es tal que tiene rapidez unitaria, tal que sea una hélice circular, una hélice cilíndrica. Entonces, si tomamos a beta 0 como un punto de referencia, es decir, tenemos aquí este plano, tenemos nuestra curva que se está levantando así, la hélice, este sería el beta de S, tomamos este como punto de referencia, beta en 0, este sería nuestro vector U, y entonces la proyección de U, de T sobre U, sería este, de T sobre U, me va a dar justamente la altura H de S que está aquí. Entonces esa H de S va a ser beta de S menos beta de 0 punto con U. Entonces la diferencia va a ser justamente este vector de aquí. Y esto, proyectado sobre la U, me va a dar justamente la altura. Entonces va a decir hasta dónde ha subido la curva beta de S en la dirección de U, empezando desde beta 0. Entonces la derivada de H con respecto de S va a ser beta prima punto U, porque U es constante. Esa beta prima es el vector tangente T punto U y eso es igual a coseno de teta, según la definición. Entonces lo que dice esto es que la beta sube a razón constante respecto a la longitud de arco. Y entonces de aquí lo que puedo obtener, lo que puedo concluir es que la H de S va a ser igual a S por el coseno de teta. Entonces, si lo ponemos en forma paramétrica, la ecuación de la curva va a ser H de t igual a S de t por el coseno de teta, donde S de t es la función longitud de arco. Entonces, vamos a ver este último teorema. Teorema 1.4.2. Una curva regular alfa con curvatura mayor que 0 es una hélice cilíndrica. Sí, solo sí. La razón tau entre capa es una constante. Entonces vamos a demostrar esto.
Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que alfa es una parametrización unitaria. Entonces, supongamos que alfa es una hélice cilíndrica. Entonces, eso quiere decir que t punto u es igual a coseno de teta, para constante, según la definición. Entonces, si derivamos esto, que la derivada con respecto de s de t punto u igual a coseno de teta, nos va a dar t' punto u igual a 0. Pero t' es kappa por n, entonces kappa n punto u es igual a 0. Entonces, como la kappa es mayor que 0, eso implica que n punto u es igual a 0 para toda S. Entonces, eso significa que U está en el plano determinado por T de S y B de S. Entonces, una expresión ortonormal, es decir, podemos escribir U como coseno de teta por T más seno de teta por B. Eso que aprendieron en geometría analítica, en términos de T y B, que son eh, donde vive esa U en ese plano. Entonces, si derivo esto, 0 va a ser igual al coseno de teta, que es constante por t', más el seno de teta por b'. Entonces, esto por las ecuaciones de Frenet sería kappa por n, y este de aquí sería menos tau n. Entonces, todo lo que me da es kappa coseno de teta menos tau seno de teta por n, igual a 0. Entonces, lo que tengo es que kappa por el coseno de teta es igual a tau por el seno de teta, y entonces tau en t kappa va a ser igual al coseno de teta entre el seno de teta. No, sí, coseno de teta, que sería la cotangente de teta, igual a una constante. Entonces hemos demostrado que si es cilíndrica, esta razón es constante. Ahora, la ida. Lo que tenemos es que hay que suponer que tau en t kappa es igual a una constante. Entonces sea teta el ángulo tal que la cotangente de teta es igual a una constante, que esa constante sea igual a tau en t kappa. Entonces es prácticamente ir al revés aquí. Entonces si u es igual al coseno de teta más el seno de teta por b, entonces la derivada de esto va a ser coseno de teta por t' más seno de teta por b'. Y eso va a ser coseno de teta por kt menos el seno de teta por tau b. Y esto va a ser igual a k coseno de teta menos tau seno de teta por n, perdón. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, esto lo que me dice es que la U' es igual a 0, es decir, que la U es igual a una constante. Y entonces es un campo paralelo. Entonces, U es un campo vectorial paralelo tal que t punto U es igual al coseno de teta, por lo tanto, alfa es una hélice cilíndrica, por definición. Y entonces lo que hemos visto hasta ahora es que si la curvatura es igual a 0, o sea, según la clasificación que hemos hecho es que si la curvatura es 0, entonces es una línea recta. Si la torsión es 0, entonces va a ser una curva plana. Si la K es constante mayor que 0 y la torsión es igual a 0, entonces va a ser un círculo. Si la K es constante y la tau también es constante, entonces va a ser una hélice circular. Y si tau sobre kappa es constante distinta de 0, entonces va a ser una hélice cilíndrica. Bueno, entonces con esto terminamos esta primera parte. Vamos a empezar con las funciones de R, N en R.
y que va a hacer recordar muchas cosas que vimos en cálculo uno como el teorema de Weierstrass, cosas de la medida, topología, etcétera. Pues empezamos la siguiente vez. Entonces, con esto ya pueden terminar su tarea.